Hola cocineros, ¿qué tal? ¿Cómo vais? En este vídeo quiero enseñaros un proceso sencillo de cómo ir modificando un material por diferentes etapas para conseguir reducir el tileado y mejorar drásticamente la calidad del mismo. Seguramente que a todos os ha pasado que nos bajáis una textura de Google Imágenes y el material se ve algo así. Súper tileado, que se nota perfectamente los bordes, queda fatal. Entonces, con diferentes nodos vamos a ir viendo cómo ir subiendo de calidad ese material hasta conseguir algo de este estilo. Espero que os sirva de utilidad este vídeo, yo creo que es bastante interesante, así que sin más dilación, vamos a ello. Una vez dentro de Unreal, vamos a ver la diferencia entre una textura bajada de Google Imágenes sin más y otra obtenida de un software ya preparada para ser tileable, tipo Photoshop, Substance Designer, Painter, etc. Esto es una textura normal, ¿vale? Bajada de Google Imágenes, la que podéis buscar si buscáis suelo, tierra, textura. Dentro de un material sencillo. Este material, por ejemplo, es, lo tengo por aquí, la textura, un parámetro de roughness para controlar cuán suave se ve y el texture coordinate y un scale parámetro, es decir, para controlar cuánto tilea, nada más. Le voy a arrastrar, aquí lo veis. Ya veis perfectamente a simple vista lo que pasa. Se ven perfectamente los cuadraditos de cuánto mide cada tile de la textura. Por lo tanto, para una superficie grande, como por ejemplo, en este caso un terreno, no nos valdría. Al ser tan grande se ve súper tileada y si lo agrandamos muchísimo para intentar compensar esto se va a perder la distancia, en este caso de proyección. Por lo tanto, esto sería el nivel básico, arrastrar una textura no preparada. Ahora, lo mismo, el mismo material pero cambiando las texturas. En este caso son del Quixel Bridge del Megascan, una textura preparada obviamente para ser tileable y una mapa de normales, ¿vale? Sencillito. Vamos a abrirla para que veáis lo mismo de antes, simplemente tiene las normales. ¿Qué pasa si tiramos esto? Pues obviamente, pues la abrimos, le digo que sea 2 veces y aquí la tenéis. Pese a estar tileada igual, en un por 2 no se aprecia casi lo que es la unión en sí de la textura. ¿Qué pasa? Que esto en un espacio muy grande es muy pobre. ¿Por qué? Porque es toda la textura igual, no tiene casi variaciones, encontraremos muy rápido el patrón llevado a una mayor escala y lo que nos interesa es sacarle un poco de jugo, ya que tenemos una textura preparada para ser tileable, como en este caso. Entonces, vamos a ello. Lo que voy a hacer es crearme, duplicar básicamente el material que tenía aquí y llamarle m final micro, ¿vale? Porque va a tener micro variaciones. Primero le vamos a añadir 2 controles. Uno para controlar una variación de lo que puede ser el tono, es decir, hacerlo con un tono más suave, más claro o más oscuro. Y luego, por otra parte, vamos a hacer una especie de máscara para que se aplique solo en ciertas zonas de la imagen. ¿Cómo hacemos esto? Primero, creamos un parámetro de 3 colores. Lo podemos hacer usando 3 clics, como en este caso, y botón derecho, convert to parámetro. Aquí le puedo llamar base color. En este caso lo quiero dejar en blanco para que cuando conecte la textura se vea. Y lo que voy a hacer en este caso es multiplicarlo por la textura. Así que saco multiplicar y conecto los dos. Vale. ¿Qué pasa si dejas esto negro? Pues como veis, afectaría a la textura. Entonces no nos interesa. Bien, esto por un lado. Ahora repito todo este proceso en otros nodos. Selecciono todo, le llamo micro variation y ahora lo duplico. Duplico todo. Aquí está. A esta le llamo Tiling Micro Variation. Le pongo un color diferente, amarillo por ejemplo, quiero que sean más amarillas estas manchas. Y cambio el número de los parámetros. Aquí tenemos el tileado normal y aquí tenemos la micro tileado.
Por defecto dejé los dos valores en 1, podría ponerlos en 0,5 si quiero, un valor intermedio. Vale, en este caso voy a darle 0,5 y 0,5. Ahora, lo que me interesa es juntar estos dos nodos. ¿Cómo los junto? Con un lerp. Botón derecho, lerp, linear interpolate. Aquí conecto el nodo de arriba y el nodo de abajo. Ahora veis que el lerp tiene un nodo alfa. El lerp es al final un nodo que funciona entre transición de dos entradas, la A y la B. El alfa regula desde 0 a 1 la cantidad de información que coge de uno o coge de otro. En 0,5 está el 50%. Si esto fuese un cuadrado de dos colores, el color superior estaría ocupando el 50% de la pantalla y el color inferior el otro 50%. Según variemos este nodo, en este caso, le pasaremos mayor prioridad a uno u a otro. Lo interesante es que aquí podemos conectar texturas. Y por eso es muy interesante también que tengamos el Starter Content agregado. Si no sabemos cómo agregarlo, muy fácil. Vamos a añadir Add Feature or Content Pack y aquí Content, Starter Content, ¿vale? Y añadiríamos. ¿Por qué? Porque trae una serie de texturas por defecto que ya podemos usar en este material. En este caso, lo que queremos es la macro Texture Variation. ¿Cómo la sacamos? Cojo esta y la duplico con Control D y aquí le digo macro, creo que se llamaba, aquí está, macro variation. Perfecto. Y ahora a esto le añado también un texture coordinates. Puedo traerme este, duplicarlo y cambiarle aquí y ponerle macro tiling y conectar. El valor del macro tiling, lo mismo, lo dejo en Scalar Parameters para poder modificarlo a la hora de crear una instancia e ir probando, ¿vale? No sé exactamente cómo va a quedar. Le llamo macro variation alfa y listo, guardo. Vamos a ver la diferencia con respecto al material original. Ahora, creamos la instancia de este material, la abro, le aplico al tiling macro, es decir, el color que se va a mostrar por esas zonas de la máscara. Le puedo poner un color un poco diferente, un poco más cargado quizás. Y aquí puedo activar estos parámetros para controlarlos a gusto. Yo lo tiro en esta y vamos a ver diferencias. En vez de ser una textura tan plana, es una textura que gana detalle, gana diferentes zonas de contraste y de ruido. Estas zonas, obviamente, yo puedo potenciarlas, puedo decirle que el tileado sea mayor o menor, como veis puede modificarse, igual que el tileado de los otros índices también vaya cambiando. En este caso lo puedo dejar por defecto al valor que yo tenía establecido, cambiar el color, lo que yo quiera. Vale. Vamos a añadirle un toque más. Cojo la textura que ya tenía creado, el material, y lo duplico de nuevo. Y le llamo mFinal y le puedo poner Noise. Porque aparte de llevar todo lo anterior, va a llevar también un ruido por encima. Un ruido que nos va a permitir añadir diferentes motas de color. En este caso, más oscuras o más claras, dependiendo de cómo lo configure. Lo que voy a hacer para empezar es llevarme este macro variation y duplicarlo para usar más adelante. Seleccionamos este y lo duplico aquí arriba. Ahora voy a cambiarle los nombres, porque si dejase los mismos nombres de parámetros, obviamente no podría modificarlo. Entonces, en este caso, vamos a cambiar el nombre, que va a ser macro noise. Así que esto va a ser macro noise kill. Como va a ser una variación de una capa que se va a usar solo para el ruido, podría sustituir este parámetro scalar por un parámetro normal, por una constante. ¿Por qué? Porque desde luego que no voy a andar modificándolo. Voy a probar ahora cómo queda y puedo hacer un ajuste, pero no va a ser algo que yo necesite modificar constantemente en el material. Así que lo que hago es añadirle un valor. Como va a ser un ruido y va a ir muy por encima, algo pequeño, 0,005 por ejemplo. Lo conectamos aquí y volvemos a hacer lo mismo otra vez. Selecciono todo y duplico. Y este va a ser 0,025. Ahora vamos a juntar estos dos canales. Voy a tirar un par de adds, botón derecho,
add o aclick, voy a establecer que el valor secundario sea 0,5 y los voy a juntar. Puedo juntarlos el rojo o el verde. Vale, en este caso creo que usé el verde antes, así que voy a usar el verde ahora. Y ahora multiply. Bien, así estamos multiplicando las dos texturas de ruido que tenemos. Ahora lo interesante sería mezclar al resultado del primer layer, que era el color base con el color tinte, con la máscara, añadirle otro layer en el que mezclemos esto. Ese layer tendría que tener un control para saber si queremos mucho ruido o poco ruido, es decir, una opacidad. Así que añado un layer, ahora añado un scalar parameter para controlar la cantidad de ruido que va a tener, es decir, 0 no habría nada, no afectaría y 1 sí. Entonces hago ese clic, cantidad, ruido, le puedo poner por defecto que sea 0,5 y en este caso estas máscaras van a ir otra vez al apartado de alfa, igual que va aquí, así que al alfa. Y ahora esto lo juntamos con el resultado del layer con multiply. Y guardamos. Hacemos el mismo proceso. Hago una instancia, añado la instancia aquí y toco los valores. Vamos a ver. Para empezar, el color vamos a ponerlo diferente, ¿no? Para que se note la diferencia entre uno y otro. Este un poco más oscuro quizás. Y aquí puedo ir trabajando los diferentes valores. Cantidad de ruido, pues lo mismo, puedo subirla o bajarla. ¿Veis cómo se oscurece la textura o se aclara, según lo que yo quiera? Puedo ponerlo así más clarito. Y tenemos variaciones entre esta textura. Ahora esta tiene luces y sombras, ¿vale? Tenemos diferencias de color y diferencias en la propia iluminación de la textura que van aplicadas con la misma máscara de ruido. Entonces ya tenemos una textura que es muy diferente, que gana profundidad y que ya podría ser usada en un escenario mucho más grande. Pero aquí vamos al nivel siguiente, ¿vale? Pongamos que queremos hacer una gran escena donde la cámara se va a acercar al plano y a la hora de acercarse no queremos que se vea muy uniforme en la distancia, que es algo que suele pasar bastante. Cuando tenemos una textura que es pues, desértica o de nieve o de tierra o césped incluso, cuando la cámara ve el plano en general, si es una landscape, si es una vista de pájaro o algo así, un plano cenital, se ve todo muy uniforme. Entonces podemos usar un pequeño truco que es usar el pixel depth para que todo lo que esté cerca de cámara muestre un timeline específico y todo lo que esté más allá de X distancia se muestre de otra manera. Por lo tanto, lo que conseguimos es una variación y mejora bastante nuestra textura. Pero Marcos, ¿cómo se hace esto? Pues vamos a ello. Duplicamos de nuevo nuestro material para hacer otra versión. Final. Y este va a ser distance. Y ahora abrimos. Bien, lo primero que vamos a hacer es reutilizar los nodos que ya tenemos para crear diferentes variaciones según la distancia, como comentamos antes. Entonces, primero meto en esta caja, ¿no? Y creo una nueva que se va a llamar distance near, es decir, todo lo que está cerca de la cámara. Los valores que tenemos aquí por defecto me valen, ya vimos que funcionaban bien y lo que hacemos ahora es duplicarlo y nos lo llevamos a la parte de arriba. Uy, otra vez la lié. Seleccionamos todo, control D, a esta. Lo ponemos arriba y le llamo, en vez de near, far, ¿vale? Porque está lejos. Obviamente hay que asignar nuevos valores a estos valores por defecto para que haya una diferencia con respecto a lo que está cerca y también cambiarles el nombre de los nodos porque si no, no funcionan. Dos nodos con el mismo nombre se solapan. Así que vamos a ello.
Una vez que le puse FAR a casi todos los parámetros para distinguirlos de los originales, voy a hacer unos valores por defecto mucho más pequeños. 0,005, perdón, 0,5, 0,05 y luego este mucho más pequeño. Quiero que el ruido, en este caso la máscara, sea diminuta, 0,003. Ahora lo que necesitamos es algo que nos permita hacer de máscara para aplicar cuando estamos cerca estos nodos y cuando estamos lejos estos nodos. En este caso es el Pixel Depth. Pixel Depth. Y ahora de aquí sacamos un substrat y al Pixel Depth, a la distancia de cámara, le restamos un valor por defecto que va a ser el valor que defina la distancia a la que se va a mezclar. Por defecto le pongo 3500 para probar. Ahora esto lo dividimos entre la cantidad de fade que queremos. Lo mismo, una cantidad alta para ir probando. Y ahora es importante acordarnos una cosa. Cuando conectamos a un LERP, si desconectamos el nodo, vemos que pone entre 0 y 1. Por lo tanto, este resultado tiene que ser siempre entre 0 y 1. ¿Cómo hacemos eso? Con el clamp. Mínimo 0, máximo 1. Ahora, hacemos otro LERP. Separamos nuestros materiales y hacemos otro LERP. Que va a llevar, por una parte, la parte del FAR, la parte del NIAR y el alfa. Tenemos un LERP que recoge la parte de lo que está cerca, lo que está lejos, y el alfa es ese pixel depth para mezclarlo. Ahora esto lo aplicamos al nodo de ruido que habíamos creado, que era el macro noise, que va por encima de todo esto. Ahora yo guardo esto, creo una instancia y aquí tengo todos los parámetros. Para empezar, vamos a cambiar los colores. Voy a poner unos un tanto más hacia aquí, oscuros, otros algo más diferentes, por aquí, por ejemplo. Establezco los valores que deseo usar y lo aplico. Tenemos el material primero por defecto aplicado en este landscape y lo que me interesa es aplicar pues este para ver el efecto. Así que lo arrastro y ya veo para empezar que lo que está cerca tiene un tono mucho más amarillo y el otro tiende un tono mucho más marrón. Yo si me alejo de cámara veis que va cambiando y según me acerco me da esa sensación de que el terreno, o sea que el material en este caso es diferente según la distancia, según la proyección. Yo esos ajustes puedo cambiarlos a gusto, vamos, dependerá de lo que necesite en el escenario, etcétera. Yo si aquí pongo 2500 va a cambiar la distancia y aquí va a cambiar la transición. Si pongo 200 es una línea mucho más dura, si pongo 3500 como tenía es mucho más suave. Puedo cambiar la cantidad de ruido que hay en el escenario, aumentarla, etcétera, como podéis ver. Es totalmente configurable. Yo creo que este es un material súper útil, sencillo de crear y que puede hacer que nuestras texturas resalten aún más a la hora de hacer un landscape o un mapa grande, o simplemente que tengamos muchas paredes en una habitación y queramos que haya diferencias entre el material de la pared, por ejemplo. Así que nada, cualquier duda que tengáis, dejadme en los comentarios, yo lo leo todo y espero que os haya gustado y os parezca interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.